Otra cosa es que con el préstamo FHA se da un 3.5% de inicial. Con el préstamo convencional hay una opción de pagar 3%. Ok, 3%. ¿Cuál es lo normal? Porque cuando los clientes me llaman, siempre me dicen, bueno, no tengo el 20% para hacer un préstamo convencional. Mitos en la calle. Saludos y bienvenidos a este episodio de Tu Casa, Tu Inversión. Estamos hablando todo lo que tiene que ver con hipotecas. Me acompaña Pamela Troche, como siempre. En el podcast anterior estuvimos hablando de qué es una hipoteca, quiénes obtienen una hipoteca y el por qué. Y mencionamos diferentes tipos de hipotecas. Ya hablamos acerca del préstamo FHA, que es un tipo de hipoteca y es el más popular. Pero hoy vamos a hablarte de los otros tipos de hipoteca. Vamos a hablar de convencional, USDA y veteranos. ¿Okay? Mencionamos en el podcast anterior que tú y yo, las dos, tenemos un préstamo convencional en nuestra hipoteca. ¿Pero por qué? Si no es el préstamo más popular, el que más quieren las personas. ¿Por qué optaste tú por un préstamo convencional? Yo pude obtener el dinero para dar el 5%. Tenía el crédito un poquito más alto, me daba términos un poquito más favorables. Y a mí me gustaba que el pago mensual iba a ser un poquito más bajito, porque Christine me ayudó en comprar el mortgage insurance en adelantado. El pago mensual mío es un poquito más bajito que iba a ser si yo tenía un préstamo FHA. Así mismo, así que préstamo convencional. Préstamo convencional es un tipo de préstamo que no está garantizado por el gobierno, como lo es el FHA. Es simplemente inversionistas privados que optan por ofrecer un préstamo, una hipoteca, para que puedas comprar tu casa con los requisitos que estipulan Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Okay? No hay respaldo como tal del gobierno, simplemente que llenen los requisitos de estas dos entidades, Fannie Mae y Freddie Mac, que son los que más o menos gobiernan el mundo hipotecario acá en Estados Unidos. Entonces, el préstamo convencional, a diferencia del préstamo FHA, es más favorable para personas con unos criterios un poquito más elevados, un poco mejor. Por ejemplo, hablamos de que un préstamo FHA puedes comprar con 580 de crédito para arriba. Con un préstamo convencional debes tener un crédito un poco más alto. 680 para que sea favorable, pero puedes tener crédito más bajito. De hecho, puedes tener un 620 o un 640 de crédito, pero los términos no van a ser favorables en ese caso. Okay. Por eso yo recomiendo que un préstamo convencional lo logres. Si vas a dar un mínimo de inicial, mínimo, 5%, 3%, te voy a recomendar que tu crédito sea más alto, para que entonces ese seguro hipotecario te quede cómodo, los intereses sean un poco más cómodos en el préstamo convencional. Recuerda, hablamos de que FHA es respaldado por el gobierno y los inversionistas toman más riesgo, incluyendo dar una tasa de interés quizás un poquito más bajita. En un préstamo convencional, si tu crédito es más alto, vas a tener una tasa de interés favorable, además que vas a tener opciones con este préstamo. Por ejemplo, el seguro hipotecario. El seguro hipotecario definimos que es un seguro que tú copagas como prestatario para beneficiar o para proteger al inversionista, al prestamista. ¿Okay? ¿Cuándo se paga el seguro hipotecario? Mensualmente. En algunos casos, ¿right? En el préstamo FHA se paga mensualmente, lo vas a tener por los 30 años que tengas el préstamo. Sin embargo, en un préstamo convencional tenemos opciones. ¿Okay? Podemos pagarlo mensualmente, podemos pagarlo por adelantado, o podemos hacer una combinación de las dos cosas, pagar una parte adelantado para que mensualmente sea más bajito. Opciones que no tienes con otros tipos de préstamos. Otra cosa es que el seguro hipotecario, se paga solamente cuando debes más de 80% del valor de la casa. Yo quiero comprar mi casa hoy y voy a dar un 5% de inicial. Quiere decir que el valor de mi préstamo es 95% del valor de la casa. Entonces tengo que tener un seguro hipotecario porque el prestamista se quiere proteger. Okay. Ya sea que lo compre todo por adelantado, lo pague mensualmente o haga una combinación, ellos quieren un seguro hipotecario. Lo bueno del préstamo convencional es, vamos a decir que voy a comprar mi casa, pero no puedo dar 20% de inicial.
voy a dar un 3 o un 5% de inicial, pero el valor de mi casa va a subir, el pago mensual va a bajar, y cuando ese valor o el préstamo mío vale solamente 80% del valor de la casa o menos, simplemente tengo que llamar a mi inversionista, a mi prestamista, y decirles, mi casa tiene más valor ahora y quiero que me quites ese seguro hipotecario, y lo puedes quitar. Si eso pasa a los 2 años, a los 5 años, pagaste ese seguro hipotecario por ese periodo de tiempo. Pero vamos a decir que nunca hiciste la diligencia, no chequeaste, o simplemente, digamos que por cosa muy rara no te sube el valor de la casa suficiente, automáticamente a los 11 años ese seguro hipotecario se desaparece. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. A los 11 años ese seguro hipotecario se va. Okay. Pero mi recomendación es esa, que estemos pendientes del mercado para que tan pronto tengas suficiente valor, pues puedas quitarte ese seguro hipotecario. Beneficios del préstamo convencional. Otra cosa es que con el préstamo FHA se da un 3.5% de inicial. Con el préstamo convencional hay una opción de pagar 3%. Ok, 3%. ¿Cuál es lo normal? Porque cuando los clientes me llaman, siempre me dicen, bueno, no tengo el 20% para hacer un préstamo convencional. Mitos en la calle. Todavía hay personas que piensan que tienen que dar 20% de inicial. Y hay personas que prefieren esperar a dar el 20% con tal de no pagar el seguro hipotecario. Si es algo fácil para ti reunir el 20% del valor de tu casa, perfecto. Pero si no lo es, tenemos que mirar cuánto tiempo te va a tomar ahorrar 20% y cuánto más va a subir el precio de la casa en ese tiempo que te coja. Así que es cuestión de asesorarnos, sentarnos, hacer números para ver cuál es la opción mejor para el cliente. Especialmente que ahora sabemos hay otras opciones para el mortgage insurance. Correcto, para no tener que pagarlo mensualmente. Otra cosa es que con el préstamo convencional, muchas personas quieren dar el 3%, right? Because es menos dinero. Pero aquí es donde yo personalmente, como loan officer, como prestamista, me aseguro de que entiendas lo que estás haciendo. Porque quizás reunir ese 5% no estás muy lejos. Y quiero que veas los términos a largo plazo. ¿Por qué? El seguro hipotecario se basa en varios factores. ¿Okay? Uno de ellos es crédito. Las personas con crédito más alto van a pagar menos de seguro hipotecario o mortgage insurance. Y personas con crédito más bajo van a pagar un poco más. Cuando das un 3%, ese seguro hipotecario es más caro que cuando das un 5%. Yo lo que hago es que yo le presento al cliente, esto sería tu pago dando un 3%, esto te saldría del seguro hipotecario, y esto es lo que te saldría dando un 5%. Muchas veces la diferencia es tan significativa que nos tomaría años recuperar lo que nos ahorramos, ese 2% que nos estamos ahorrando en down payment. Es muy importante que te sientes con tu loan officer si vas a comprar con un préstamo convencional y veas las opciones de dar un 3% comparadas a dar un 3%. Igual con el seguro hipotecario. Ver cuál es la diferencia, si lo compro por adelantado o no, tomando en cuenta de que las estadísticas muestran que las personas se quedan con un préstamo hipotecario unos 5 años, ya sea porque lo refinancian, porque venden o la razón que sea. Así que hay opciones con el préstamo convencional. Por eso es que a pesar de que el préstamo FHA es el más popular, en mi opinión, no necesariamente es la mejor opción para todo el mundo. ¿Okay? Préstamo convencional, hablamos, puedes dar un 3 o un 5% de inicial. Tienes opciones con el seguro hipotecario de quitarlo, de pagarlo todo por adelantado, de pagarlo mensualmente, o hacer una combinación de pagar una parte adelantado para que mensual sea más bajito. ¿Okay? Son prestamistas privados que se rigen por los requisitos de Fannie Mae y Freddie Mac. Es beneficioso para personas con crédito un poquito más alto. ¿Okay? Creo que cubrimos todo lo que tiene que ver con convencional. Vamos a hablar de los otros tipos de préstamos que no son muy populares, pero no están accesibles para todo el mundo. Empecemos con el préstamo para veteranos. Fácil. ¿Para quién es el préstamo para veteranos? ¿Veteranos? Para veteranos. Para personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya sea que estén activos, estén en las reservas, algunos de la Guardia Nacional, sus cónyuges sobrevivientes que estén calificados, y obviamente pues los veteranos, ¿no? Lo bueno del préstamo de veteranos, uno de los beneficios que le dan por su servicio al gobierno, al país, es que no tienen que dar inicial. 0 down payment. ¿Okay?
Y el seguro hipotecario, que también lo tienen que tener. El seguro hipotecario, dependiendo, es un solo monto que se puede añadir al préstamo, o sea que no tienes que tampoco pagarlo a la mesa de cierre, sino que puedes añadirlo al préstamo. Y en muchos casos, muchos veteranos están exentos de tener ese mortgage insurance. No tienen que tenerlo. No lo tienen que tener. Otra cosa, beneficios para los veteranos es también cosas que tienen que ver con los impuestos de la propiedad, que no tiene nada que ver con el financiamiento, pero para que lo sepan en un futuro, especialmente si tienen alguna deshabilidad por causa de su servicio, se ahorran dinero en los taxes o los impuestos de la propiedad. ¿Okay? El préstamo veterano es un poquito más flexible. Puedes tener un crédito de 580, los intereses son muy buenos porque también están backed up, están respaldados por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Entonces, por ende, son mucho más flexibles, no hay un porcentaje de deudas versus ingreso establecido. Se mira mucho lo que se llama el ingreso residual, que es un formulario, un cálculo que tiene el tipo de préstamo para veteranos, donde se calcula el ingreso con las deudas, incluyendo mantenimiento, daycares, otras cosas, y dependiendo del porcentaje de dinero que sobra a la familia, pues entonces eso pues hace que sea más positivo, ¿no? El préstamo como tal. Entonces es un poquito más lenient, un poquito más fácil de calificar, pero es obviamente solamente para personas que califican con los servicios de veteranos. Otro préstamo súper popular que todo el mundo quiere es el préstamo USDA. USDA viene siendo el Departamento de lo tengo acá. Es para áreas rurales, así que tiene que ver con áreas más como, pensemos áreas agriculturales, ¿no? Como fuera del área, lejos. Y esto ayuda a que esas áreas se hagan populate. No, populate, que las personas se muden a esa área. Okay. Disculpen el Spanglish, right? Pero estamos acá. Es para áreas rurales. Estuve haciendo un research de qué áreas en el estado de la Florida quedan como áreas rurales. Entre ellas está Zephyr Hills, está algunas partes de Urbandale, de Bartow, de Winter Haven, de Lakeland. Algunas áreas de esas todavía se consideran áreas rurales, ¿ok? Si calificas para comprar en un área rural con un préstamo USDA, beneficio, 0 down payment. Nice. Nada de inicial, pero tenemos un límite de ingresos. Es un préstamo para cierta cantidad de personas. Tu ingreso familiar no puede ser más de 115% del promedio de ingresos en el área donde quieres comprar. Familiar, ¿eso quiere decir cada persona que está trabajando en su familia? Correcto. Okay, vamos a mirar el ingreso familiar y no puede exceder 115% del ingreso promedio para el área. Y eso se puede buscar en el website de USDA. Okay? Es un poquito restrictivo este préstamo. No todo el mundo califica, sí requiere un crédito un poco más alto. Las deudas comparadas al ingreso, el DTI, ese famoso DTI, porcentaje de deudas versus ingresos, tiene que ser bajo. Entonces, es ahí lo difícil de este préstamo. Sinceramente, es un préstamo muy bueno para los que califiquen, pero no todo el mundo va a calificar. No simplemente porque estás comprando una casa en el campo donde no hay mucho, es un área USDA, automáticamente califico. Entonces es importante sentarnos, mirar el ingreso familiar, mirar las deudas, mirar el crédito y dejarles saber si califican. Pero si califican, un préstamo excelente para aquellos que puedan calificar. Okay. Así que creo que cubrimos todos los préstamos principales. Hablamos en el primer episodio de qué es una hipoteca, quiénes la obtienen, cómo funciona, qué está incluido en el pago mensual, préstamos FHA, lo desglosamos. En este episodio ya hablamos de préstamo convencional, que es mi favorito, es el de Pamela. Tenemos veteranos y USDA. Así que si les quedan preguntas, no duden en comunicarse con nosotras. Vamos a contestar todas las preguntas que tengan. Suscríbanse a mi canal. Vamos a seguir haciendo mucho contenido de información para ustedes, para que todos logren comprar su casa con el mejor tipo de préstamo y que sepan exactamente cómo funciona el proceso y cuáles son las opciones que tienen para que a la hora de comprar se aseguren de comprar con los mejores términos para ustedes. Nuestro próximo episodio, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ya sabemos que si podemos o no optar por una hipoteca, ¿qué significa? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hablar de eso en nuestro próximo episodio, así que estén muy pendientes que eso viene por ahí. Y entonces vamos a darles un paso a paso de cómo pueden hacer para obtener su casa, su inversión.